Queridos lasallistas del Instituto La Salle de Barranquilla, me place mucho poderlos saludar y estar con ustedes para compartir esta reflexión en torno al tema de la espiritualidad lasallista. Le agradezco mucho a la coordinadora Celia que me haya invitado para estar con ustedes, los lasallistas de corazón. Me ha encantado ese título para su grupo y estoy realmente enamorado de esa actividad que ustedes están realizando y que está llegando al corazón de muchas personas, sobre todo aquellas personas que más lo necesitan, para poder llegar con más eficiencia a las personas que están recibiendo esa ayuda, ese servicio, ese acompañamiento, apertura, cercanía, proximidad de ustedes hacia esas personas. De verdad que se necesita tener muchísima espiritualidad. Quiero compartir con ustedes 3 ideas. ¿Qué es la espiritualidad en general? ¿En qué consiste la espiritualidad cristiana? Y finalmente, ¿en qué consiste? ¿Qué es la espiritualidad lasallista? Estaremos al menos unos 30 minutos en esta reflexión para que ustedes no se cansen mucho y si después nos queda tema para otra reflexión, lo podemos hacer. Iniciemos entonces. ¿En qué consiste la espiritualidad? La espiritualidad en general es algo inherente, o sea, que está pegado, adosado a la naturaleza del ser humano, a la naturaleza de la persona. Muy sencillo. Por el mero hecho de ser yo persona, yo soy un ser espiritual. Porque yo soy un ser racional, o sea, compuesto de alma, o sea, espíritu y cuerpo. Entonces, yo no tengo que ir a una farmacia a comprar la espiritualidad. Yo no tengo que ir a un almacén a comprar una libra de espiritualidad. No, yo soy un ser espiritual por el mero hecho de ser un ser racional, de ser persona. Entonces, ¿qué es esto del espíritu? Se dice espíritu casi sin pronunciar la E, que quiere decir soplo. El espíritu es exactamente esa misión que tiene la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, porque la misión del Espíritu Santo es ser santificador de las personas, y nosotros nos santificamos siendo seres espirituales. La espiritualidad está hecha de valores intangibles. Los valores intangibles son aquellos que no son materiales, o sea, que no se tocan, que no se palpan, que no se miden, que no se pesan, porque son simples. Esos son los valores espirituales. Los valores espirituales son simples, son intangibles. A veces son indefinibles. ¿Por qué? Porque se definen es por la actividad que yo realizo. Entonces, ustedes, cuando van a esos grupos necesitados, a los grupos que necesitan de la ayuda material, de la ayuda profesional de ustedes, porque ustedes son todos profesionales, ya han terminado su vida de colegio y a su vida profesional y a su vida laboral le agregan esa apertura del servicio al otro. Y eso es maravilloso. Entonces, esos valores como la fe, la solidaridad,
la compasión, la apertura, la fraternidad, la amistad, el perdón, el servicio, la alegría, el diálogo. Todos esos valores que son intangibles son los que alimentan la vida espiritual. Vamos a entender este punto, queridos amigos lasallistas. Si bien yo, por el mero hecho de ser persona, yo soy un ser espiritual, eso no quiere decir que yo no tenga que alimentar la espiritualidad. Es igualmente como la fe. Cuando yo vengo al mundo, yo ya vengo con fe. O sea, ya hay una dirección de mi persona hacia un trascendente que nosotros llamamos Dios. Otros llaman Alá, otros lo llamarán el Dios de Isaac, de Jacob. Nosotros lo llamamos Papá, Abba, Padre. Pero esa fe necesita ser alimentada como una plantica, que necesita agua, que necesita tierrita para que pueda crecer, para que pueda robustecerse. Si no, sería famélica, se moriría. Nuestra vida espiritual también necesita esos refuerzos de esos valores que son intangibles, de esas ayudas espirituales que nos da la Iglesia, como los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la misericordia, del perdón, el sacramento de la fraternidad. La fraternidad es todo un sacramento, como el sacramento del bautismo, como el sacramento de la confirmación, como el sacramento del matrimonio, los que entre ustedes están casados. Todos esos son auxilios espirituales de la Iglesia para nosotros robustecer la espiritualidad. La espiritualidad no puede ser identificada entonces con la religión. No, la religión es otra cosa, la espiritualidad es otra cosa. Primero fue la espiritualidad antes de la religión. Cada religión tiene su propia espiritualidad. Los mahometanos, los islamistas, los shintoístas, los animistas, los de las religiones politeístas, como nosotros, los de la religión monoteísta, ¿verdad? Que creemos en un solo Dios, como los judíos, como los mahometanos y como nosotros, que son las tres grandes religiones monoteístas que no creemos sino en un solo Dios. Esa espiritualidad nace en la palabra de ese fundador, que para nosotros es la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús, que luego retomó Juan Bautista de la Salle, que la trajo a la escuela, y de la escuela al barrio, y del barrio a la empresa, a la fábrica, a la sociedad, para construir el reino de Dios. Justo lo que ustedes están haciendo. Ustedes lo están haciendo con una gran espiritualidad. Entonces la espiritualidad no es simplemente pensar en Dios. La espiritualidad no es una religión. La espiritualidad es sentir a Dios desde el corazón. Por eso la espiritualidad es cordial, del corazón. La espiritualidad no pertenece exclusivamente al conocimiento, que también es conocimiento. Lo que estamos haciendo ahora es profundizar en el tema de la espiritualidad. Estamos haciendo un aprendizaje de la espiritualidad. Estamos haciendo una escuela de la espiritualidad. Pero no nos podemos quedar ahí. Tampoco nos podemos quedar en puro sentimiento, en puro corazón. Tenemos que hacer un equilibrio entre la espiritualidad corazón y la espiritualidad aprendizaje, para que la espiritualidad sea realmente una espiritualidad robusta que podamos entregar a aquellos a quienes les servimos.
En síntesis, la espiritualidad ante todo es esto. Con la frase que voy a decir, y si ya hubiera que terminar esta reflexión, sería suficiente. Escúchenla bien. La espiritualidad es vivir la experiencia de Dios en la cotidianidad. En lo que yo hago desde que me levanto, desde que me despierto, hasta que me acuesto, hasta que me duermo, todo lo que yo hago en el día, todo lo que hago en la semana, en el mes, en el año, todo eso que pertenece a la cotidianidad es vivir la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios cada uno la vive a su manera. Este compañero que trabaja conmigo, esta compañera que trabaja conmigo, incluso mi esposa, vive la espiritualidad de la cotidianidad de una manera diferente. Si ella, por ejemplo, trabaja en las labores de la casa, y si usted trabaja en una empresa como profesional, por ejemplo, cada uno está viviendo la espiritualidad de acuerdo con la cotidianidad, de acuerdo con su propia actividad. Y esta actividad que ustedes están agregando a su vida laboral y a su vida profesional, a su vida cristiana, que pertenece al mundo lasallista, es una experiencia de Dios todavía mucho más profunda, que ustedes están añadiendo. ¿Para qué? Para ganar el reino de los cielos. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, cuando salgamos de este mundo, a nosotros no nos van a preguntar qué estudiamos, qué grados tuvimos, qué cargos tuvimos, si tuvimos mucho dinero, si no tuvimos dinero. A nosotros solamente nos van a preguntar dos cosas. Una, ¿amaste? ¿Tuviste amor? Dos, ¿serviste? ¿Estuviste al cuidado del otro? Nada más. Y enseguida escucharemos la voz del Padre que nos dirá: venga, bendito a estar conmigo en el reino de los cielos. A nosotros nos van a juzgar por el amor. A nosotros nos van a juzgar por el servicio. Entonces, la espiritualidad, que es esa experiencia, pero yo no les puedo decir qué tipo de experiencia espiritual, porque se la vive usted. Yo vivo la experiencia de Dios dentro de la espiritualidad de mi fundador, pero como hermano de la Salle consagrado. Permítame Celia que la tome a usted como ejemplo, y Celia, que es una laica y que es coordinadora de una sección en el colegio, vive la espiritualidad de acuerdo con ese cargo y ese servicio que está prestando dentro de la institución. Y usted que es una ama de casa, o usted que trabaja en una oficina, usted que trabaja en una empresa, usted vive su experiencia de Dios de acuerdo al trabajo que usted tiene. E insisto, y le agregan todavía más para acumular méritos para el reino de Dios, que es la maravilla de lo que ustedes están haciendo ahora, acumulando méritos para el reino de Dios con el servicio que están prestando como lasallistas de corazón. La palabra experiencia, si la fuéramos a desmenuzar con la expresión latina ex, quiere decir fuera, peri quiere decir alrededor, encia quiere decir ciencia. Entonces, la experiencia es lo que yo vivo fuera de mí, incluso permítanme decirlo, lo que ustedes están viviendo fuera de su labor profesional, que es la que les da el sustento para mantener el hogar, por ejemplo. Ustedes viven afuera,
distinto, en otro espacio, viven esa experiencia de su espiritualidad, experiencia de Dios en este trabajo que ustedes están haciendo como lasallistas de corazón. Y el peri alrededor es exactamente el mundo, el cosmos, esta casa común, Barranquilla, digámoslo así, este barrio donde ustedes van a hacer un trabajo. Ese es el peri. El peri es alrededor, lo que está alrededor, incluyendo a los compañeros que están trabajando conmigo, a los compañeros con quienes yo estoy trabajando. Ellos están alrededor mío y yo formo parte de su alrededor. Esto es una maravilla, pero eso no se expresa. Eso se vive, y se vive honda y profundamente. Por eso la experiencia de Dios no se puede medir, no se puede pesar, no. La vive cada quien, y solamente Dios, que escruta los corazones de las personas, que conoce el fondo de nuestros corazones. Por eso San Agustín decía: yo clamo desde lo más profundo de mi corazón hasta lo más hondo del corazón de Dios. Yo doy un grito, así decía San Agustín, yo grito desde el fondo de mi corazón al corazón de Dios. Es eso, es esa experiencia existencial. Y es encia o es ciencia, es conocimiento, igual como lo hizo el santo fundador. El santo fundador, San Juan Bautista de la Salle, tenía una gran espiritualidad. La espiritualidad del seminario de San Sulpicio, donde él se hospedaba en París, cuando fue a estudiar la teología a la Universidad de la Sorbona, que era y sigue siendo la mejor universidad de Francia, ¿verdad? El fundador, ahí en San Sulpicio, en el seminario donde vivía, tenía unos grandes maestros de una altísima y profunda espiritualidad. Cuando regresó a Reims y se topó con algo que él nunca había experimentado, porque como él era de la clase alta, nunca le tocó ir a esos barrios pobrísimos, nunca tuvo contacto con esos niños pobres, ¿verdad? Porque los fines de semana él se iba para la finca de su mamá y de sus abuelos, que tenían grandes hectáreas de viñedos, y le encantaba a Juan Bautista de la Salle y a sus hermanos ir los fines de semana a esos viñedos, a esas plantaciones de uva. No tuvo contacto con los niños pobres. Cuando de pronto se encontró con los pobres de Reims y vio esa realidad, y empezó a estudiar y a ver que esos niños no tenían escuela, que los papás venían del campo a trabajar como artesanos a la ciudad de Reims, y a los niños los dejaban en el cordón de la ciudad, en las goteras de la ciudad, que era exactamente las murallas, porque por efecto de las guerras que tanto Luis XIV como Luis XV mantenían permanentemente, tuvieron que levantar grandes murallas para poder guarecer a las ciudades. Al pie de las murallas estaban los niños y las niñas sin escuela, jugando y aprendiendo las cosas más malas que los niños en ese momento podían aprender. Juan Bautista de la Salle se dejó tocar el corazón por los niños, y lo primero que hizo fue llamar a unos maestros. Era tanto su amor que se los llevó hasta su propia casa, y ahí los alimentaba, y ahí trabajaba con ellos. Después alquiló una casa, se fue a vivir con ellos. Al principio él venía a su casa a dormir y a comer, y a los maestros los dejaba allá en la casa, hasta que él mismo tomó la decisión de irse a vivir con ellos, y empezó a vivir en comunidad con esos maestros, que después le fueron exigiendo un coutumier. Coutumier era un costumbrario, o sea, un manual de convivencia. Le exigieron un hábito,
le exigieron por lo menos el voto de obediencia a él, que era como el superior, y se fue formando la comunidad, poco a poco. Pero era Dios quien lo iba llevando, como a ustedes. Si alguno de ustedes ahora me comentara, hermano, yo llegué aquí porque me llamó un amigo, porque vine con un compañero, porque me llamó la profesora, porque por el amor a mi colegio, al Instituto La Salle. Cada uno tendrá su historia de su propia vocación de servicio, que es lo que ustedes están viviendo. Cada uno tiene su propia experiencia. A mí, yo me quedaría solamente con esto. La espiritualidad es la experiencia de Dios que yo vivo en la cotidianidad. Los invito para que cada acto que ustedes hagan lo vivan en la presencia de Dios. 1, 2, y para hacer lo que hagan de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí está la espiritualidad de La Salle. Nada más que eso. Pero no me adelanto, porque esa va a ser la tercera parte. Entremos a la segunda parte, la espiritualidad cristiana. Es esa vida humana, iluminada por la fe, iluminada por el Evangelio de Jesús de Nazaret, que nos compromete, que nos sitúa ante los demás, que nos sitúa ante el reino de Dios. Me compromete. La palabra compromiso viene del latín promettere cum, promesa con. Yo me comprometo con el grupo Lasallistas de Corazón. Yo me comprometo con mi fe cristiana, que es la fe del Evangelio. Yo me comprometo con mi familia y comprometo a mi familia en esto, porque mi esposa y mi esposo y mis hijos y mis hermanos y mis amigos deben saber qué es lo que yo hago, cuál es el servicio que yo estoy prestando. ¿Por qué? Porque eso no es un secreto, eso tiene que explayarse, eso tiene que conocerse. Esa espiritualidad está iluminada por esa fe. Esa fe es que yo hago esto por amor a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Cuando ustedes se levanten y cuando ustedes se acuesten, ustedes dicen al levantarse, muy sencillo, casi como que entre gallos y medianoche, como se dice por aquí: Señor, te ofrezco todas las acciones de este día, que todo lo que yo haga sea por tu amor, en el nombre del Padre, y listo. Y por la noche, antes de acostarse, Señor, te doy gracias y espero que todo lo que yo haya hecho, lo haya hecho por tu amor y para cumplir tu santa voluntad. Y todo queda santificado, todo queda hecho santo. Santificado quiere decir hecho santo. Usted es un santo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una labor que es la labor que Jesús quería que nosotros hiciéramos. Y esa labor la están haciendo ustedes. Ánimo en ese sentido de ese compromiso. Esa espiritualidad cristiana es la acción del Espíritu de Jesús en la vida de la persona, en la existencia de la persona. Existencia, vida y existencia. La palabra existencia viene de dos expresiones latinas, una que ya se la saben: ex, fuera; istere, ser fuera. Existencia, istere. O sea, cuando yo salgo del útero materno y cuando me cortan el cordón umbilical, donde yo ya, mi vida depende de mí mismo y no del flujo del sanguíneo de mi madre, sino de mí mismo, yo empiezo a existir. Yo primero soy un ser racional desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Yo ya soy un ser racional, porque mi mamá no podía tener la duda
Y bueno, ¿y qué es lo que yo tengo en el útero materno? ¿Una cucaracha? ¿Un hipopótamo? No, yo tengo un ser racional. Y después cuando yo nazco, cuando yo vengo al mundo, empieza mi existencia y ahí ya depende de mí. Lo que ustedes están haciendo es darle valor a la vida, valor a la existencia. Y eso es lo que está signado desde la fe cristiana. Miren qué sencillo. Llevamos 2 puntos. La espiritualidad en general, que queda sintetizada en vivir la experiencia de Dios en la cotidianidad. Esto que lo hago en nombre de Dios. Y segundo, la espiritualidad lasallista, la espiritualidad cristiana. Esa espiritualidad la vivo de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo con la palabra de Jesús. Entonces, Jesús, que es el mensajero del Padre, esto lo hago por amor a Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la síntesis. Pasemos al tercer y último punto, la espiritualidad lasallista. La espiritualidad lasallista se vive, ustedes ya la están viviendo en este trípode, en estos 3 fundamentos, que es la fe, la fraternidad y el servicio. La fe, porque usted hace esto porque usted cree en Dios, porque usted ama a Dios, porque usted tiene una esperanza de poder vivir el reino de Dios. Esa fe que le permite ver con estos ojos humanos, con estos ojos propios de su naturaleza, ver la realidad, pero mirarla con los ojos del Evangelio. Y los ojos del Evangelio son los ojos del amor. Nada más. Ama y haz lo que quieras. Son los ojos del amor. La fraternidad es la comunidad. Por eso ustedes se llaman lasallistas en plural, de corazón. Lasallistas, exalumnos o admiradores de la obra de La Salle, que forman una comunidad. Lasallistas, no dejen de hacerlo en comunidad. Todo servicio, que es el tercer fundamento de la espiritualidad lasallista, tiene que pasar por la comunidad. Si yo como hermano Álvaro hago un trabajo, cumplo una misión, yo no puedo hacerlo si no ha pasado por el tamiz de la comunidad. Yo no puedo hacer nada a nivel personal, porque es que a mí me gusta, porque es que yo quiero, porque es que me da la gana. No, yo lo tengo que hacer con sentido comunitario. Lo que ustedes hacen como lasallistas de corazón, ustedes lo planean, ustedes lo organizan, ustedes lo estudian, ustedes toman sus decisiones, porque hay un liderazgo ético-social entre ustedes, y ustedes dicen, entonces lo mejor es que hagamos esto, y todos lo hacen de acuerdo a la decisión comunitaria que ustedes tomaron. Y el servicio, que es darse. Por eso ese trípode fue el que vivió el santo fundador. En esto consiste nada más y nada menos que la identidad lasallista. Ustedes son unos lasallistas perfectos. Son los modelos del lasallismo. ¿Por qué? Porque ustedes lo están haciendo de acuerdo con esa espiritualidad lasallista que es la fe, que es la comunidad, la fraternidad y que es el servicio, que es el celo, que el fundador lo llamaba el celo, después lo llamamos servicio. Estos son el santo y seña que ustedes aprendieron en los bancos, en las clases del Instituto La Salle. Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. Fueron las últimas palabras que el hermano Bartolomé,
que ya era el superior general de la comunidad, al pie de la cama donde se estaba muriendo el fundador, y le dijo, nos quiere dejar un último mensaje, y él haciendo un esfuerzo sobrehumano, él dijo, musitando muy quedamente, adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. O sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Esa expresión que nosotros recordamos tanto en el Instituto La Salle y en todos nuestros colegios, acordémonos de que estamos, de que, no acordémonos que estamos, sino de, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y todos respondíamos y seguimos respondiendo, adoremos su santo nombre. Ese acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios es hagamos presencia, traigamos a Dios aquí y yo me pongo en la presencia de Dios. ¿Habían pensado en eso? Eso es muy hermoso. Cuando yo digo acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, estoy aceptando que Dios está presente en mí y yo me tengo que acordar que yo estoy en este momento en la presencia de Dios. Es de doble vía y Dios está ahí con nosotros. Por eso al final decimos, viva Jesús en nuestros corazones. O sea, de Dios venimos a Jesús y decimos que está en nuestros corazones. Por eso ustedes tienen ese gran nombre, lasallistas de corazón. Acordarse que están en la presencia de Dios y hacer que Jesús viva, pero que viva realmente en nuestros corazones y vive en el corazón de las personas a quienes les vamos a ayudar y vive en el corazón de todo el grupo, que es el que hace la fuerza para ir a prestar ese servicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Finalmente, estamos cumpliendo la palabra de Dios, en el primer libro de los 72 libros de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo primero, en el versículo 28, dice el Génesis, creced y multiplicaos, henchid la tierra, enseñoreaos de ella, porque tú eres el Rey de la creación. ¡Qué maravilla! Crezcan, multiplíquense. Los que son papás y ustedes en el barrio o en el lugar donde van a hacer ese trabajo de servicio como las lasallistas, multiplíquense. Y para que ellos a su vez se multipliquen con su familia y se está ensanchando el reino de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Y se amplía el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los reyes de la creación. Porque solamente a nosotros Dios nos dio racionalidad. Mientras no nos digan lo contrario, que hay por ahí otro planeta donde haya inteligencia, donde haya racionalidad. Por el momento no nos lo han dicho. No conocemos, sabemos que solamente nosotros somos los únicos seres racionales en este universo. Esta racionalidad, esta inteligencia, intus legere, leer adentro del cosmos, leer adentro del corazón de cada niño, de cada niña, de cada ser humano, leer en el corazón de cada político, de cada trabajador, de cada administrador, leer en el corazón de cada médico, de cada ingeniero, leer en el corazón de cada alumno de La Salle, leer en el corazón de cada maestro, leer en el corazón de la humanidad, leer en ese corazón. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. Esa es la misión del cristiano. Y eso solamente se puede hacer con una alta dosis de espiritualidad, que es vivir
la experiencia de Dios en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida. Ahí estamos viviendo nuestra espiritualidad. Muchísimas gracias, y en el momento en que ustedes quieran que yo vuelva a colaborarles con alguna reflexión, que doña Celia no dude en llamarme. Les deseo muchos éxitos y bendiciones de Dios para usted, para su hogar, para el Instituto La Salle, para Barranquilla, para Colombia y para este pueblo de Dios. Muchas gracias.